Hola a todos, estamos listos para empezar con nuestro video del día de hoy. Voy a compartir el link para que puedan empezar a conectarse. Entonces ya en 2 minuticos empezamos. Vamos a enviar el link a los grupos para aquellos que están allí muy pendientes de nuestro live de hoy, que como recuerdan se trata de 10 estrategias o 10 tips para empezar en casa con crianza positiva. Listo, ya se están conectando para que podamos empezar. Bienvenidos. Listo, perfecto. Regálenme en unos minuticos por acá, compartimos el link. Y ya empezamos con nuestro tema de hoy. Hola, bienvenidos a todos los que se están conectando. Listo, entonces sin más preámbulo vamos a empezar. Nuestro tema de hoy son 10 tips o 10 alternativas respetuosas, para todos los papitos que quieren empezar como con la crianza positiva en casa. Vamos a solucionar algunos mitos. Nuestro live de hoy tiene una duración de aproximadamente media hora para que nos programemos. Al final vamos a tener un espacio para preguntas. Entonces, bueno, las dudas que se vayan presentando, pues ténganlas allí como muy presentes para poder apoyarles en este proceso. Entonces, bienvenidos a todos los que se están conectando. Bueno, por aquí nos están saludando. Muchas gracias a todos nuestros fieles seguidores que han estado muy pendientes, nos han dejado comentarios, nos han dejado mensajes y realmente es muy gratificante saber que, bueno, la información que estamos compartiendo en nuestro grupo pues está teniendo los resultados que queremos, ¿no? Porque muchas veces tenemos comentarios muy positivos, las personas pues han empezado a aplicar algunas técnicas y han tenido buenos resultados con sus pequeñitos, que es la finalidad de este grupo. Finalmente, pues todo lo que nosotros hacemos en pedagogía interactiva tiene ese fin y es precisamente poder darles a los padres nuevas estrategias. Nosotros sabemos que no esperamos perfección, no podemos hablar de que los padres son perfectos, que nunca gritan, que nunca se enojan, sino al contrario, lo que queremos es mostrar que aún con todas nuestras debilidades, aún con muchas personas que fueron niños maltratados en su infancia, que hoy son padres, se están reinventando y están tratando de dar lo mejor para sus hijos. Ahí es donde queremos apoyarlos. Este no es un grupo donde se permiten las críticas, donde decimos a la mamá que dice, no sé, le doy nalgadas a mi hija, entonces todos vamos a juzgarla, eso no se hace. No, vamos a enseñar, vamos a aprender, vamos a concientizarnos, lo que siempre les he escrito en los posts. Lo que necesitamos son padres conscientes, padres que empiecen a pensar que hay otra manera de educar, padres que empiecen a decir, y si no lo estoy haciendo bien, ¿dónde puedo informarme para hacerlo mejor? ¿Sí?
Digamos que aquí no queremos que nadie se sienta juzgado, que nadie se sienta atacado, que nadie se sienta culpable con una carga que no pueda llevar, como que soy el peor papá del mundo o incluso soy el peor docente del mundo porque no tengo paciencia, sino al contrario. Lo que queremos lograr es precisamente que empecemos a cambiar, que empecemos a ver en nosotros mismos esa transformación. Puedo darle a mis hijos mucho más de lo que yo tuve, y no estamos hablando de cosas materiales, sino realmente en lo que queda para la vida. No sé si se han dado cuenta que nuestros posts están más direccionados al ser. Hay muchos grupos, hay muchos lugares o mucha información en internet donde ustedes van a encontrar actividades, estimulación, todo lo que tiene que ver con los niños, y es perfecto. Sabemos que los niños son capaces de muchas cosas y que la primera infancia es el momento clave para estimular habilidades, eso lo tenemos muy muy claro. Pero el enfoque de nuestro grupo ha sido mucho más frente al ser, ¿sí? Está muy bien que el niño se sepa las capitales del mundo a los 3 años, pero está mucho mejor si ese niño se siente amado, aceptado, independientemente de sus habilidades. Si es un niño que sabe que se puede equivocar, si es un niño que sabe que puede cometer errores y puede repararlos. ¿Listo? Entonces por eso nuestros posts están más direccionados al ser, y por eso nuestro tema de hoy, 10 estrategias para empezar con la crianza positiva en casa o con la disciplina positiva. Entonces para eso vamos a hablar de qué es crianza respetuosa o qué es crianza positiva, que son algunos sinónimos. Y efectivamente, pues es básicamente educar con respeto. Educar entendiendo que mi hijo es un ser humano que merece exactamente todos los cuidados, las atenciones que cualquier otro adulto, ¿sí? Que le debo hablar con cariño, que le debo hablar con respeto, que debo dirigirme a él como lo haría con otro adulto, que no debo jalonearlo, que no debo, que porque yo estoy estresado o porque se equivocó, entonces voy a tratarlo mal o voy a decir palabras hirientes porque es mi hijo. Sí, al contrario, debo dignificarlo y siempre recordar que pues finalmente lo que está es sembrando bases para toda su vida. ¿Listo? Entonces, déjenme por aquí comparto un link y ya continuamos. Perfecto. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es definir que la crianza positiva o la crianza respetuosa se caracteriza porque aquí no usamos ni premios ni castigos, ¿sí? Aquí no es que si te portes bien te doy un dulce, o si te portas mal entonces te vas castigado al rincón. ¿Por qué? Porque la crianza positiva está centrada en consecuencias, ¿sí? Yo te doy un límite y si tú pasas ese límite, pues vas a tener una consecuencia. Básicamente como lo que hablábamos en el live pasado sobre los adultos. Los adultos muchas veces tenemos que aprender por las consecuencias. Entonces, yo ya sé que si grito a alguien, esa persona pues posiblemente deje de ser mi amigo si lo trato mal, porque es mi consecuencia y así debería asumirlo, ¿sí? Muchas veces los adultos llegamos, bueno, las personas llegamos a ser adultos sin entender el tema de las consecuencias y decimos, pero no entendemos por qué el niño se está portando mal, o no entendemos por qué esa persona dejó de hablarme, por ejemplo, cuando finalmente pues fue una consecuencia. Entonces, ¿cuál es la primera estrategia o el primer tips que vamos a tener en cuenta para empezar a aplicar disciplina positiva o respetuosa en casa? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, básicamente pues reinventarnos o educar con respeto no es fácil, es un reto, principalmente si yo no fui educado con respeto, principalmente si para mí siempre fue complicado o a mí me enseñaron de pronto a los golpes o a los gritos, o así aprendí a obedecer porque es lo que mi cerebro tiene registrado. Entonces, tenemos que entender siempre que nuestro cerebro siempre va a, decirlo coloquialmente, como echar mano de lo que está allí guardado en los momentos de presión.
Entonces yo puedo tener toda la disposición del mundo a ser la mamá más calmada y a manejar las cosas sin enojarme, pero en los momentos de presión es cuando sale mi verdadero yo. Y yo termino resolviendo las cosas como las resolvían conmigo cuando yo era una niña, ¿sí? O cuando era un niño. Entonces, por eso es que es un proceso a veces más complicado. Lo importante es que yo empiece a hacerme consciente, o sea, estoy educándolo y él va a resolver las cosas como yo lo estoy formando. Entonces, ¿qué quiero dejar en él para la vida? Y creo que esa es la primera reflexión a la que quiero que lleguemos, en que no se trata del momento. Yo enojada puedo decir muchas cosas que a mí se me van a olvidar, pero a mi hijo no. En un post incluso teníamos una publicación muy bonita que decía, toma 5 minutos limpiar la leche que se riega, pero toma mucho más reparar un corazón roto, que de pronto por las palabras que dijimos, porque regañamos, porque gritamos, porque humillamos, tú lo hiciste, porque lo hiciste como... Me silenciamos por aquí. Porque, digamos, no sirves para nada, o siempre lo riegas, o no tienes cuidado. Bueno, en fin, podemos decir mil cosas enojados que sí terminan marcando la vida de nuestros niños y ni siquiera nos damos cuenta en qué momento dijimos tantas cosas y a nosotros se nos olvida. Pero el niño no, porque esas palabras empiezan a definir a ese niño. Entonces los niños sí empiezan a creer lo que tú dices. Los niños sí empiezan a decir, no sirvo para nada, siempre daño todo, siempre nunca hago nada bien. Entonces, en ese orden de ideas, todo termina, pues, afectando nuestra vida adulta con etiquetas que a veces, qué difícil es, pues, eliminarlas y decir, no tiene por qué ser así, no tengo que seguir diciendo que no sirvo para nada porque soy valioso. Esa transición es mucho más complicada cuando te etiquetaron de niño y en la vida adulta tú te tienes que dar cuenta que no es así, que no era tan cierto. Entonces, lo primero es que requiere compromiso emocional por parte del adulto, estar seguros de qué es lo que queremos hacer y de que estoy formando un niño que va a terminar siendo un adulto, ¿sí? Que no va a ser niño para siempre, pero lo que yo haga en esos 8 primeros años de vida, pues va a definir toda su vida adulta, ¿listo? Entonces, lo primero que vamos a aprender, ya para empezar con el primer tip, es que debo analizar si es posible adaptar el entorno para nuestros niños. Y si se puede, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos un niño de 10 meses de edad que está gateando por toda la casa, que está cogiendo las cosas de mamá, que está bajando de pronto los objetos que son valiosos, pues que tenemos dos opciones. O estamos regañando al niño todo el tiempo y te estamos con dolores de cabeza porque va a dañar, va a romper, va a dejar caer algo, no sé, una porcelana valiosa, o podemos adaptar el entorno al niño. En este momento, él necesita espacio para explorar y si yo entiendo que es parte de su desarrollo evolutivo, pues voy a empezar a adaptar el entorno para él. Si veo que mi hija está feliz rompiendo revistas todo el tiempo, no sé, a los 2 años, de pronto está empezando a utilizar las tijeras y empieza a recortar, pues entonces voy a quitar las revistas nuevas y voy a dejar solo revistas viejas. Si veo que mi niño empieza con la obsesión de estar rayando las paredes, ¿por qué no empapelar una parte de la pared o delimitar un lugar donde sí se puede rayar y explicarle que en el otro no? Entonces, este tiempo va a pasar, no va a ser así para siempre, ¿sí? Entonces, ¿por qué no adaptarnos a las necesidades de nuestros niños sabiendo que pronto va a pasar y pronto vamos a retomar nuestras rutinas de adultos? Entonces, en lugar de estarlos regañando, estarnos estresando, estarlos gritando, incluso golpeándolos, porque no dejan algo quieto, pues tratemos de adaptar el entorno de acuerdo a cómo ellos vayan creciendo. ¿Listo? Entonces, recordando, pues efectivamente que es una etapa evolutiva que va a pasar y que para nosotros va a ser algo fugaz, pero para nuestros niños va a ser muy valioso tener esos espacios donde pueden explorar libremente sin que estén todo el tiempo diciendo no, 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 no. ¿Listo? Lo segundo que vamos a hacer, entonces lo primero es adaptar el entorno, lo segundo es límites consensuados.
En lugar de ofrecer un rotundo no, tratemos de siempre pensar en sí, pero hasta aquí. Por ejemplo, el niño de 4 años, mamá, ¿puedo ver la televisión? Sí, pero apenas sirvamos la cena, la pagas. ¿Sí? Un límite claro, sin cantaleta. Mami, es que, no, es que tú siempre la prendes y después no la pagas y no haces caso y no, sí, pero ¿y qué pasa si el niño no hace caso al apagarla? Pues mañana no hay televisión porque tú ayer pasaste el límite. Límites y consecuencias coherentes. Por ejemplo, mamá, ¿puedo sacar todos mis juguetes? Sí, pero debes recogerlos todos después. O puedo decirle, saca solamente la mitad. O sea, el tema es que el niño entienda que el mundo no es un lugar donde todo es no, sino el mundo es un lugar lleno de posibilidades a las que yo puedo acceder. O sea, en este momento el escuchar no tantas veces en el niño tiene una cantidad de consecuencias como que tú creas que siempre te van a decir no. Entonces, ¿para qué? Vamos a ponerlo en el modo adulto. ¿Para qué me presento a ese trabajo si posiblemente me van a decir que no? Entonces vivimos más predispuestos a que todo nos diga no, a ir a luchar por ese sí. Entonces por eso en este momento lo que te pido es que cuides el bienestar de tu hijo diciendo sí, pero hasta aquí. Y obviamente cuando haya que decir que no, pues nosotros sabemos que es por su bienestar. En los límites siempre hablamos de 3 límites que son naturales y que son como no negociables. Sí, que yo los he hablado en otros lives, y uno de ellos es no si te hace daño a ti, no si le hace daño a los demás, o no si le hace daño al entorno. ¿Listo? Entonces, en esos 3 límites nos podemos basar para saber hasta dónde sí. ¿Listo? Bueno, entonces, el tercer tip del que vamos a hablar en este live es de la firmeza sin violencia. Podemos ser firmes sin necesidad de ser violentos. Son cosas distintas. Nunca olvides que tú eres el adulto a cargo. Hay papás que a veces se olvidan y se ponen al nivel de los niños. Hay papás que incluso preguntan cosas como, no sé, mi hijo no quiere comer. Entonces, ¿cómo tu hijo no quiere comer a los 3 años? O sea, el deber de que el niño coma es tuyo. Y tu papel como papá es hacer esa estrategia para que tu hijo se alimente, pero el niño no puede decidir si quiere o no quiere comer, ¿sí? Entonces, nunca olvides que tú eres el adulto a cargo y el bienestar de tu hijo, pues siempre, siempre, siempre va a estar en tus manos. Y hay que actuar de acuerdo a la situación. Por ejemplo, el niño se quiere cruzar la calle solo, o empieza a tirar todo en el restaurante y a gritar, quiere pegarle a su hermanito, quiere treparse al balcón, pues en ese momento no vamos a estar, hijo, si quieres, bájate al balcón. No, en ese momento tenemos que actuar. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuar cuando el niño está haciendo una pataleta monumental en el restaurante? Por la razón que sea, porque ya está cansado, porque, no sé, por diversas razones un niño puede empezar a hacer una pataleta. Incluso a los 2 años pueden ser de los 2 a los 3 años pueden ser totalmente sin razón, como que nosotros decimos, pero ¿qué hacemos? ¿Qué debe hacer el papá? Los papás a veces tenemos extremos. Entonces, les voy a dar 2 ejemplos que he visto en la vida cotidiana. Y uno es la mamá que ve que su hijo está haciendo una pataleta monumental o un berrinche, como lo llaman en otros países, y vemos a la mamá al otro lado. Hija, no se hace, bájate de ahí, no hagas eso. Y todos los adultos alrededor miramos como, hey, tú eres el adulto a cargo. O el otro extremo de la mamá que está haciendo un berrinche peor que el de su hija. Entonces está gritando, está pataleando, yo ya te lo he dicho, y es una niña de 2 años. Entonces como que, ¿cómo te pones al nivel de tu bebé de 2 años si ella tiene 2 años y no sabe qué pasa, pero tú sí? ¿Qué debemos hacer los papás entonces? 4 puntos. Lo contenemos, lo alzamos o lo tomamos, lo alejamos mientras le explicamos qué pasa y esperamos que se calme. Ahí ponemos el límite. Entonces, si yo veo que mi hijo está haciendo una pataleta en el restaurante, simplemente lo alzo sin gritar, sin maltratarlo, lo contengo, lo alejo,
Trato de calmarlo mientras le explico qué está pasando. Oye, aquí no vamos a hacer una pataleta, vamos a respirar, vamos a volver solo si te calmas. Y ahí ponemos el límite. Él puede elegir, nos quedamos acá o vamos allá porque ya vas a portarte mejor. Entonces, si los papás tenemos ese control emocional, donde yo sé que es difícil, no es fácil, digamos que no es como que, ay, no, es súper fácil, no, es mi hijo y puede llegar a llevarme a los límites de mi emoción, pero cuando yo entiendo que soy el adulto a cargo y evidentemente le puedo enseñar a gestionar su emoción, si yo me mantengo tranquilo, pues lo voy a hacer con mucha responsabilidad. Entonces lo tomo, respiro profundo, lo alejo, porque también tengo que entender que hay otros adultos alrededor que pues se van a incomodar y no es, o sea, no es menos, no es de menos, porque finalmente pues es mi hijo, no es tu hijo y a veces es difícil el tema como que tú estés comiendo y otro niño llorando al lado, gritando y pataleando y ver a la mamá en esos dos escenas, ¿no? O la mamá que no hace absolutamente nada o la mamá que exagera la pataleta peor que la del niño. Entonces sí tenemos que actuar y es el momento donde yo tengo que empezar a poner esos límites. Obviamente hay un momento donde los límites, los berrinches, perdón, se van a intensificar. Como les dije, es como de los 2 a los 3 años. El niño aún no tiene una madurez cognitiva muy fuerte, pero pues por eso es que tú como adulto eres el que tiene que actuar. Entonces tomarlo, te lo llevas, lo calmas. Puede pasar que volvamos y lo traigamos y a los 10 minutos vuelva y haga berrinche. Pues ¿qué vamos a hacer? De nuevo, lo vamos a tomar, volvemos y no lo llevamos, ponemos el límite, volvemos y te calmas. Y eso puede pasar hasta 5 veces o muchas más. Pero sabemos que una vez pongamos nosotros esos límites, pues el niño va a empezar a entender cuál debe ser su comportamiento en ese tipo de normas sociales. No es algo que se aprenda de la noche a la mañana. Y es algo que requiere mucha paciencia por parte del adulto, entendiendo que el niño no lo sabe y que evidentemente, pues, yo soy el encargado de enseñárselo. ¿Listo? Entonces vamos con 3 tips y el primero es analizar si es posible adaptar el entorno al niño. El segundo es los límites consensuados y el tercero es firmeza sin violencia. El cuarto es ofrecer alternativas en lugar de ordenar. Esto puede sonar un poco como que el niño va a hacer lo que quiere, pero realmente no es así. El tema es que la idea no es que nuestras órdenes o mi paternidad se convierta en una lucha de poderes. Se hace porque yo digo, porque eso no enseña. Eso lo único que hace es que el niño empiece a actuar a escondidas de ti, porque pues finalmente se hace lo que mamá dice. O sea, no hay una razón, no hay una consecuencia, no hay un límite establecido, sino solo porque mamá lo dijo. Y esto pues efectivamente pues no termina siendo sano. Pero si nosotros ofrecemos alternativas dentro del control, hacemos que el niño se sienta respetado. Por ejemplo, ¿te vas a poner la chaqueta azul o la roja? No le voy a decir, ve y te pones la chaqueta, sino simplemente pongo la alternativa de lo que yo quiero que haga. ¿Listo? Por ejemplo, ¿te vas a bañar ya o después de comer? O sea, no le estoy diciendo, ve y te bañas, sino le estoy dando a entender que él tiene la oportunidad de elegir, pero dentro del control que yo estoy manejando. Obviamente estamos hablando de niños de 2 a 4 años. Ya los niños más grandecitos, pues evidentemente entiendan mucho más el tema de los deberes o de los hábitos que debemos establecer. Pero ¿cómo lo establecemos? Pues haciéndolo a tiempo, colocando esa alternativa controlada. Recuerden que el bienestar está en sus manos. El adulto a cargo sigue siendo el papá. No podemos poner al niño a decir, ¿quieres comer o no quieres comer? No. Lo que vamos a decir es, ¿quieres la sopa ya o en 10 minutos? Simple. El niño siente que está eligiendo, validamos que se sienta respetado, pero seguimos teniendo el control de su bienestar. El quinto tiene que ver con los límites de un modo empático y un modo compasivo, reconociendo los deseos del niño y respetando o validando nuestro criterio. Por ejemplo, yo entiendo que quieres ir al parque, pero ya
es tarde y no vamos a salir. Lo que esto le indica al niño que es tomado en cuenta, que para nosotros es importante lo que él desea, que para nosotros es importante lo que a él le gusta, que no es simplemente porque yo digo no y ya. Y es importante que los niños se sientan tenidos en cuenta, se sientan, digamos que lo que ellos piensan importa, que su opinión es tenida en cuenta. Pero pues evidentemente nosotros tenemos el cuidado o el bienestar de nuestros niños, entonces finalmente nuestro criterio pues debe ser válido. Entonces es como, entiendo que quiere seguir jugando, pero es hora de ir a la cama. ¿Sí? Nosotros establecemos el horario y vamos a hacer que ese horario se cumpla, porque eso le va a enseñar al niño autocontrol, autonomía, respeto y sobre todo que mamá hable en serio, porque más adelante, cuando llegue un problema grave, saben a quién acudir porque saben quién les genera confianza, porque hablamos en serio. Entonces todo termina siendo conectado, pero todo siempre por el bienestar de nuestros niños. ¿Listo? Entonces, la sexta alternativa o tip para la crianza respetuosa es conectarnos y estar atentos a las necesidades de los niños. Los niños necesitan atención, tal como necesitan comer, tal como necesitan hidratarse, tal como necesitan jugar. Todas esas son necesidades básicas para el desarrollo. Y nuestros ojos son sus validadores. Que yo mire a mi hijo a los ojos cuando me está hablando, valida que él es importante. Y muchas veces, ahora, como lo decíamos, que día también, el celular nos está robando muchos momentos importantes con nuestros hijos. Entonces estamos allí conectados y el niño hace un llamado. Ven a jugar conmigo o ven a hacer esto. O mami, mira lo que hice. Mami, estoy dibujando. Mami, ¿viste lo que hice? ¿Viste cómo me subí? Mami, ¿viste cómo salté? Y nosotros estamos así. Ajá, sí. Sí, ya voy. Shh. Entonces, ¿qué pasa? Que todo esto, el niño necesita esa atención y la va a obtener como sea. Si no la obtiene a las buenas, pues la va a buscar de no las mejores maneras. Entonces, ¿qué va a pasar? Puede que empiece a saltar, puede que empiece a llorar, puede que haga una pataleta o que en su momento, por llamar la atención, pues rompa algo. Por ejemplo, estaba jugando con la pelota y rompió un jarrón. Ahí tiene toda la atención, porque ahí sí nos levantamos a regañar, nos levantamos a poner una consecuencia, ahí sí. Lo ideal es que no esperemos que esto pase para nosotros dar la atención que el niño necesita. Es que no es ni siquiera la atención que él desea, es la atención que necesita. Entonces, si nosotros realmente nos concentramos en que mi hijo necesita atención, tal como necesita el alimento de la mañana o del mediodía, pues voy a empezar a organizar mi tiempo para darle esa atención concentrada que necesita. Entonces, una atención donde te miro a los ojos, te presto atención y muestro un interés genuino por tus necesidades, comparto contigo y pues ahí vamos a pasar de una vez con este punto al siguiente punto. Si yo le doy esa atención a mi hijo, puedo llegar a algo que se llaman acuerdos o, bueno, nuestras necesidades empiezan o se pueden encontrar en algún momento. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le tengo que explicar a mi hijo que a veces yo también tengo necesidades. Entonces voy a jugar contigo un ratico, pero luego tengo que volver a trabajar porque tengo que enviar un trabajo, por ejemplo. Entonces tengo que empezar a hablar de esos acuerdos como consensuados, donde un ratico tú y otro ratico yo, para que él empiece también a identificar que no puedo tener todo el tiempo, digamos, no puedo dejar siempre lo que estoy haciendo por correr a jugar con él, porque también hay otros momentos de mi vida en los que debo cumplir. Los niños lo entienden perfecto, pero nosotros somos quienes tenemos que empezar a hacer ese tipo de acuerdos. Entonces, pues no voy a leerte 10 cuentos esta noche porque estoy cansado, voy a leer uno porque me quiero acostar. Y los niños lo entienden, pero nosotros tenemos que socializarlo con ellos y darles el mismo valor que si tuviéramos una conversación con otro adulto. Entonces ponemos el límite. Estoy cansado y no quiero jugar ahora. ¿Me esperas un ratico que descanse?
Perfecto, entonces le estamos dando esa importancia y le estamos dando ese valor. El octavo es muy importante porque habla del lenguaje y de la comunicación. El papel de papá y mamá o del cuidador como inicial del niño es explicarle cómo funciona el mundo. Nosotros no podemos suponer que el niño sabe cómo funciona el mundo porque yo lo sé, ¿sí? Entonces yo no puedo suponer que si llevo a mi hijo por primera vez a un banco, él va a saber que tiene que esperar en una fila, que tiene que guardar silencio, que tiene que estar al lado mío, si yo nunca lo preparé. Si yo no le digo como, bueno, vamos a ir al banco, tienes que estar en silencio, no te puedes ir a correr, tienes que esperar un poquito, a veces se demora, a veces es cansón, pero pues yo voy a estar ahí contigo. Entonces lo preparo con el fin de que él sepa qué espero de él en cada momento. Entonces yo puedo empezar a hacer esta preparación incluso desde que mi bebé está en el vientre. Esa comunicación de mamá es la que le permite conocer el mundo. Entonces cuando mamita se esté bañando, digamos para ir al doctor, vamos a ir al doctor, nos van a revisar. Todo ese lenguaje que mamá está dando es preparación para el mundo. A veces nosotros creemos que los niños no nos entienden sino hasta que tienen 6 o 7 años, pero no es así. Los niños, incluso desde que están en el vientre, empiezan a percibir la seguridad que les dan las cosas. Si siempre que yo voy a ir al doctor me estreso, me quejo, digo que porque tengo que ir al doctor, que me da miedo, toda esa información está llegando a mi bebé incluso desde el vientre. Entonces nada raro sería que cuando el niño tiene que visitar el odontólogo o el doctor, pues tenga mucho miedo de decir, bueno, pero qué raro si es la primera vez que viene como para que esté tan asustado. Entonces no menospreciemos o no, sí, digamos que la palabra es menospreciar las capacidades que tienen los niños pequeños. Lo ideal es que nosotros entendamos que ellos van a percibir el mundo como yo se lo muestre, ¿sí? Y eso me ayuda a poner límites. No toques ahí porque eso quema. No vayas a tomar esto porque corta y lastima, hace daño. No se pega porque duele. O sea, toda esa información que yo le estoy dando, en realidad lo que está haciendo es enseñarle a vivir, ¿sí? Que es el fin de nuestra paternidad. Que mi hijo se prepare para afrontar el mundo cuando yo ya no pueda estar con él todo el tiempo. Entonces, explicarle cómo funciona su entorno y prepararlo para las cosas nuevas. ¿Listo? El noveno punto es procurar que su entorno sea seguro. Por ejemplo, yo no sé si algunos de ustedes recuerdan, incluso hay muchos papás que lo hacen, que le dicen a los niños como, te vas a caer y si te caes, encima yo te pego, ¿cierto? No sé si en otros países sea muy común, pero en Colombia es muy común escuchar ese tipo de afirmaciones. Hasta ahora entiendo lo injusto realmente que suena, porque tú quieres explorar el mundo, es posible que te caigas, nunca te dicen como no lo hagas porque te vas a caer, sino al contrario, si te caes, encima te pego. El tema es que pues si tú te caes, ¿qué esperas encontrar? Pues nada, consuelo, contención, que se acerquen a ti, que te ayuden a levantarte y no que encima te estén regañando. Eso los niños a los 4 o 5 años ya pueden entender un poco que el mundo pues es un lugar en el que hay que tener cuidado. Pero a los 12 o los 3 años no es así. Los niños aún tienen o no tienen más bien la madurez cognitiva para entender que algo hace daño. Entonces pueden meter los deditos al tomacorrientes o pueden acercarse a tocar el horno o pueden acercarse, no sé, a la ventana. Entonces en ese momento, digamos por ejemplo de los 2 a los 3 años, que los niños tienen ya la capacidad de moverse por sí solos, digamos que no son el bebé que está en la cuna, sino que ya los niños exploran por sí solos, tienen más alcance, pues el papel de los papás es hacer que ese entorno sea totalmente seguro. El niño debería poder explorar sin miedo de los padres a ser lastimado. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Pues cubrir los tomacorrientes, poner una reja a la ventana si vivimos en un piso alto, poner una barrera cerca a la estufa. O sea, nuestro papel debe ser procurar ese entorno seguro para los niños y no esperar que los niños aprendan pues con el golpe o con la cortadura, porque pues finalmente su madurez cognitiva aún no se lo permite.
Y ya para ir cerrando con nuestros tips, al final los vamos a repasar. El número 10 es muy, muy importante. Y es que tu ejemplo es clave. ¿Cómo enseñamos a los niños a respetar? Pues respetándolos. Yo no puedo esperar que mi hijo no me grite si yo cuando estoy enojado le grito. Yo no le puedo enseñar a mi hijo a no pegar pegándole, ¿sí? Es más, yo no le puedo enseñar a mi hija a que ame su cuerpo si todos los días me ve en el espejo quejándome de mi cuerpo. Entonces, tu ejemplo es clave. Tu hijo no va a hacer lo que tú le digas, tu hijo va a hacer lo que vea que tú haces. Y eso lo debemos tener súper claros, papitos y mamitas y docentes. Aquí voy a hacer un paréntesis porque los papás y las mamás son una influencia crucial en los niños. Pero una vez el niño entra al jardín, alrededor de los 2 añitos, su docente también se convierte en una influencia muy, muy grande. Tanto así que ellos incluso terminan haciendo es lo que dice la docente, ¿sí? Digamos, si la mamá les dice, colorea ahorita que estamos con las tareas en casa, colorea este, no, mi profe dijo que este no se coloreaba. Entonces, la palabra de la docente se pone por encima a veces hasta de papá y mamá. Por eso es tan importante que todas las personas que interactuamos con niños, pues estemos empapándonos de este tipo de temas. ¿Cómo funciona el cerebro del niño? ¿En qué etapa están mis niños o mi niño? Porque de esa manera yo debo adaptarme, o sea, no se trata de que él tiene que aprender y ya, se trata de que todo tiene un ritmo, todo tiene un momento y yo no puedo colocar en los niños, digamos, como comportamientos que ni siquiera yo como adulto los he adaptado. Entonces, ¿cómo le enseño a mi hijo a respetar y a no gritar y a ser el más sumiso si todo el tiempo lo estoy gritando y estoy usando palabras de humillación o palabras hirientes? Y después no espero que él en un momento de rabia me diga cosas como no te quiero, no quiero estar contigo, no me gusta. Entonces es, ay, pero ¿por qué me dice eso? Bueno, pues esas conductas evidentemente son aprendidas, incluso de manera inconsciente. Nosotros muchas veces hablamos sin darnos cuenta que los niños están cerca. Y nos quejamos de la gente y hablamos de que, no sé, por ejemplo, que la vecina es chismosa. Para el niño, la vecina es chismosa. Él no va a decir, no, yo no creo que la vecina no sea chismosa. No, tus palabras definen el mundo para él. Tus palabras simplemente le dicen esto es bueno y esto es malo. Y qué grave, papitos y mamitas y docentes, cuando nuestras palabras van etiquetándolos a ellos. Tú eres lento, nunca pones atención, siempre estás distraído, siempre y nunca. Eso lo que está haciendo es una etiqueta muy difícil de quitar en tu hijo, ¿sí? Una etiqueta donde él mismo se va a empezar a autodenominar como lento, como el que no hace nada bien, como el que siempre arruina las cosas, porque tú incluso de manera inconsciente estás sembrando esas palabras en su inconsciente también. Entonces, vamos a darnos un tiempito para preguntas. Por aquí nos preguntaban a qué edad es importante empezar con los límites. Los límites realmente yo pienso que desde que los niños son muy pequeñitos y siempre adaptándolos a su edad. Los niños, incluso el niño, no sé, el niño de meses que da una palmada a su mamá, inmediatamente mamá debe bajar la mano y decir no se pega, ¿sí? Porque si mamá se ríe, si mamá se enoja demasiado, pues no le está mostrando exactamente que eso está bien o mal, sino simplemente hace que el niño se ponga a la defensiva y no aprenda de lo que pasó. Obviamente entendiendo que los límites van muy ligados a las necesidades del niño. Entonces yo no le puedo decir a mi niño que se porte bien si está cansado, si tiene hambre, si tiene sueño, porque todo tiene que ir de acuerdo a sus necesidades. Pero alrededor de los 2 años los límites deben ser muy claros. Es mejor pocos límites en casa, pero claros y que le ayuden al niño a fortalecer como su autonomía. Entonces, si no se pega, pues nunca se pega. En casa no se grita, pues nunca se grita, ¿sí? Si está más grandecito, en casa no decimos mentiras, siempre decimos la verdad. Entonces son límites cortos
que tienen una consecuencia lógica, como siempre les he dicho, no es una consecuencia súper sacada de contexto, que el niño está saltando, saltando, saltando y decimos, te estás portando mal, después de que por mucho tiempo llamó nuestra atención y terminamos castigándolo, enviándolo al rincón, alejándolo, enviándolo a su cuarto, cuando realmente al contrario, el niño lo que necesita es atención. Entonces, ¿cuándo podemos empezar con los límites? Yo les diría que alrededor de los 2 años ya deberíamos de tener unos límites establecidos de acuerdo a las necesidades de mi hijo. Acuérdense que siempre teniendo en cuenta 3 límites naturales, que son que no te haga daño a ti, que no le haga daño a los demás y que no dañe el entorno, ¿sí? Entonces puedo hacer pataleta, pero no debo pegarme, ni golpearme, ni pegarme contra la pared, por ejemplo, porque tengo derecho a estar enojado, pero pues eso no me da derecho a dañarme, debo proteger, ¿listo? Puedo estar enojado, pero eso no me da derecho a pegarle a mi hermano o a golpear a mamá, porque tienes derecho a estar enojado. Tercero, puedo estar enojado, pero eso no me da derecho a romper las cosas de mi hermano o a empezar a pegarle a mi mascota, porque debo proteger, ¿listo? Entonces, basados en esos límites, pues nosotros como papás podemos analizar si realmente hay cosas en las que podemos ser más flexibles, en cosas en las que yo puedo llegar a un acuerdo con mi bebé, en la que puedo estar diciendo como, ok, esto no va a afectar su autonomía, pero los límites que son claros para ellos, como la hora de ir a la cama, como la hora de la cena, como mientras estamos en la mesa, por ejemplo, los adultos, mientras estamos en la mesa nadie tiene celular, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar a que los niños se den cuenta que los límites pues evidentemente son en serio. ¿Listo? Entonces, bueno, por aquí tenemos una mamita que habla exactamente de las etiquetas en su niña sin darse cuenta. Bueno, pues como lo dije al inicio, este grupo nació para que padres reales, como lo somos todos, recibamos nuevas estrategias, no para que nos sintamos culpables, sino al contrario, para que digamos, ok, entonces, ¿qué debo cambiar? Hay algo que es muy importante y es recordar que así como nuestras palabras pueden etiquetar, también pueden fortalecer habilidades. Entonces, cambiar el lenguaje. Si vemos a nuestro niño diciendo, ay, es que las matemáticas son muy difíciles, por ejemplo. Entonces, yo sé que tú te puedes concentrar y puedes aprenderla. Entonces, inmediatamente nuestras palabras están allí fortaleciendo la habilidad. Es que, mami, es que nada me sale bien. A mí no me parece, yo creo que si tú te esfuerzas lo vas a lograr. Entonces mis palabras están allí reparando y fortaleciendo esas habilidades. Claro que es posible, porque finalmente ese es el poder que tienen tus palabras en la autonomía y en el desarrollo social de tu hija y obviamente en la visión que tiene acerca de sí mismo. Bueno, aquí tenemos otro comentario y dice, mi hijo dice que soy aburrida, me lo dice constantemente. Recordarte que, bueno, los niños tienen unos conceptos, bueno, de que es aburrido, que es divertido y demás, pero pues tú deberías plantearle, ¿por qué me lo dices? ¿Qué te gustaría que hiciéramos que te parezca divertido? Y siempre ir como a la fuente. Yo creo que una de las maneras de desarrollar ese pensamiento crítico en los niños siempre es como devolverles la pregunta. Por ejemplo, si los niños me preguntan como, ¿por qué la luna está en el cielo? Entonces, ¿tú por qué crees? Ah, no, es que yo me imagino que es por esto, que es por lo otro, y pueden salir respuestas asombrosas, pero eso nos ayuda también a analizar qué piensan ellos, porque a veces él te puede decir que es aburrida, pero pues él ni siquiera tiene un concepto muy, muy claro de qué significa esta palabra, posiblemente lo he escuchado, ¿sí? O es divertido o aburrido, entonces, ¿qué sería divertido para ti? Me gustaría ser más divertida para que pasáramos tiempo juntos, cuéntame qué pudiéramos hacer. Entonces yo creo que el secreto, papá, siempre es en escuchar a nuestros niños, en estar con esa conexión emocional. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en su mente? ¿Por qué está diciendo eso? ¿Quién te dijo eso? ¿De dónde sacaste eso? ¿Por qué piensas eso? Y empezar a indagar, y eso requiere que tengamos una atención concentrada. Eso no se hace mientras yo estoy en el computador y mi hijo está sentado a mi lado. Eso se logra cuando yo tengo tiempo de calidad con él, como lo hablábamos en el live pasado, incluso cuando lo pongo en mi agenda. Entonces yo todos los días tengo 1 hora
de tiempo de calidad con mi hijo, donde me siento a jugar o a hacer algo que él quiere hacer y estoy teniendo una conversación fluida, no un interrogatorio sobre por qué no hiciste eso, por qué no hiciste lo otro, por qué lo haces así, sino una conversación fluida. ¿Y a ti por qué te parece? ¿De dónde sacaste eso? ¿A quién le escuchaste decir eso? Qué raro, a mí no me parece que sea así. O sea, empezar a tener una conversación fluida, y eso nos ayuda pues a conocer a nuestros hijos para poderlos guiar con cariño. Espero que este tema pues les haya sido de mucha ayuda. La idea es que podamos ir empezando a aplicar esas estrategias poco a poco. Digamos que la idea no es como que esto no es un proceso mágico, como que yo hoy me enojo por todo y mañana ya no, sino es un proceso donde yo me hago consciente. Entonces, cada vez, como se los escribí qué día, la idea es que sea como un trabajo de día a día. Entonces, por hoy no voy a gritar. Hoy voy a tener un tiempo de calidad con mi hijo. Hoy voy a tratar de no estresarme, de estar más relajada. Hoy voy a compartir, a tener una cena especial, o sea, a tener, digamos, como ponerme solamente retos día a día para lograr cumplirlos, porque muchas veces nos vamos a sentir abrumados y prometo que ya no voy a gritar, que voy a tratarlos con más cariño, pero pues mañana mis emociones se salen de control y termino gritando y termino llevando una culpa que a veces como que me hace sentir que no puedo. La idea es que me ponga retos pequeños con el único fin de que mis hijos tengan una infancia feliz, una infancia saludable, una infancia que les dé las herramientas que realmente van a necesitar para la vida. Las paredes se pueden volver a pintar, las cosas se rompen y se reparan todo el tiempo, pero la infancia que le damos a nuestros hijos es solamente una. Creo que una de las cosas más tristes que pueden pasar es tener una mala infancia, porque ya cómo lo reparas, o sea, ya cómo tú vuelves atrás y dices, y incluso se genera resentimiento, ¿no? Era muy pequeño y no podía defenderme, pero la idea es que podamos o hagamos todo el esfuerzo por darles a nuestros hijos una infancia saludable, que sea su base para la vida adulta, y además una infancia pues feliz, una infancia donde realmente él pueda cerrar sus ojos y que al acordarse de lo que vivió, pues su cara se dibuje una sonrisa. Y bueno, ya para finalizar con nuestro tema de 10 tips para empezar con la crianza respetuosa, una sencilla reflexión, y es el creer que es posible que los niños lleguen a un mundo donde se les respete, un mundo donde se les es tenido en cuenta, un mundo donde realmente se valoran como personas, de que yo no te golpeo porque a nadie se golpea, donde yo no te humillo porque a nadie se humilla. Y pues tal como lo colocamos hace unos días en un post, entonces si golpear a un animalito es maltrato animal y golpear a un adulto es agresión, entonces no nos vamos a permitir decir que golpear a un niño es educarlo. Es posible educarlo sin gritos, es posible educarlo sin golpes, si nos gestionamos nuestras emociones principalmente, y si nos conectamos con ellos y entendemos que muchas de sus conductas son procesos, que muchas de sus conductas son necesidades que no se saben expresar, y sobre todo que esas conductas pues son lo que le van a permitir pues sentar la base para la vida adulta. Entonces, muchísimas gracias a todos los que este espacio. Espero que les sea de gran ayuda. Realmente pues ese es el propósito de todo esto, y podamos entre todos construir una sociedad mucho mejor. Como les dije o les repito siempre, acuérdense por favor que ese niño que ustedes están criando, esa niña que ustedes están criando, un día va a ser un ciudadano más, un día va a ser el papá de alguien, un día va a ser el esposo o la esposa de alguien, y la idea es que tenga muchas más cosas buenas que aportar que otras por qué superar. Entonces, no siendo más, en un ratico subimos el live para quienes no lo vieron completo, y sobre todo pues agradeciendo siempre estar allí muy pendientes a la transmisión. Entonces ahorita al finalizar voy a compartirles
un artículo muy especial sobre el mantra de los límites. Entonces, ¿por qué ponemos límites a nuestros niños? Para que porfa no se lo pierdan, lo lean y nos ayude les ayuden a ustedes a entender un poquito más la importancia de los límites en la infancia, pero la importancia de establecerlos con respeto y con amor. Feliz tarde para todos.